sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad. Ideas Claras es el espacio de análisis sobre lo que sucede a nuestro alrededor, desde tu colonia hasta el país más lejano. Aterrizamos los temas a nuestra vida cotidiana. Todo terminará repercutiendo en nuestras vidas, así que mejor sentémonos, platiquemos sobre lo que viene y construyamos ese espacio en el que todos soñamos vivir. Bienvenido a Ideas Claras con Amin Anchondo. Ideas Claras. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Muchas gracias por seguir sintonizando el 102.5 de FM. Yo soy Amin Anchondo y les doy las gracias por escucharme a esta hora, por seleccionarme y ojalá les guste y se quede en este programa. El lunes depresivo de que volvimos de vacaciones y luego el clima está para estarte en la casa. Todavía no hay la suficiente energía como para volver a la chamba, pero pues tenemos que, ni modo, no hay de otra. Y hoy quise invitar a un amigo para debatir. Siempre tenemos puntos en contrarios en ciertas cosas, otros en común. Pero me da mucho gusto presentarles a Alejandro Batista, el Bati. Bienvenido, Bati. Amin, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo a todo tu auditorio. Y la verdad, pues nada más quiero comentar de que siempre me siento muy presionado porque invitas a puro celebridad a tu programa. Un abrazo a Juan, nadie, güey, un abrazo a Juanjo y Olga, que la neta son unos sí, cracks en inteligencia artificial. Ya están en Abu Dhabi. Ya se fueron de regreso después de unos días aquí en Chihuahua. Creo que son ese tipo de pláticas en donde sí te abren un poquito la mente y de verdad te sientes más en el rancho, ¿no? O sea, de que cuando abres un poquito más el mundo y dices, ah, caray, ¿a poco todo sale de eso de inteligencia artificial? Lo que ponían artificial? a hacer ahí en el depa y montaron su búnker de monitores y pantallas, y me enseñaban cómo ponían lo que ellos llaman agentes, o sea, lo que en inteligencia artificial se llama agentes, que son como unos mini robots, imagínenselos, que trabajan adentro de tu computadora y hacen todo. Literal todo. Descargan programas, ellos mismos se instalan, ellos mismos lo ejecutan. Y es como, wow. Y me decía, invéntate algo, lo que quieras. Y yo, no, pues un robot que anda aquí por el depa. Ah, bueno, diséñame un sistema que controle un robot que ande aquí por un departamento. Subió fotografías del departamento, lo hizo un render, toda la inteligencia artificial en menos de 1 hora. Y me hizo un sistema para mover un robot. Literal, es impresionante eso. Yo nunca lo había visto a esa magnitud. O sea, porque lo ves en una pantalla de una página de internet, ¿no? Y le preguntas a ChatGPT una aplicación. Pero que controlen tu celular o que controlen tu computadora, eso yo nunca lo había visto y está impresionante. La verdad sí te abren muy cañón al mundo. Creo que nos dieron muchas recomendaciones de aplicaciones como hacer videos como Seedance o los lentes que traían de Meta que son como Tony Stark en donde tienes el display enfrente, o sea, o como Vegeta, ¿no? De que ves toda la información a la derecha. O sea, la verdad es de que hay todo un mundo que nos perdemos y que a veces por estar en nuestras propias ideas que ignoramos, ¿no? Y eso también pasa, a mí me pasa mucho verlo en la administración pública, que dices, no es posible, ¿no? Yo por eso la palabra chafa que me la riegan mucho, pero me encanta usarla refiriéndome a la política, porque lo digo, neta, estamos debatiendo tapar baches cuando tenemos que estar debatiendo hablan de inteligencia artificial, ¿no? Y cómo Chihuahua, el gobierno de Chihuahua y los gobiernos de México, y tendríamos que estar pensando en eso. Y vamos muy atrás en cosas, entonces, pero sí, te abre la mente traer a alguien de fuera o escuchar a alguien de otro lado que te dé una perspectiva diferente de las Había cosas. leído nada más para cerrar este tema, que es como un cambio de mentalidad, o no sé si caí en propaganda política china, en donde decían que el 70-60% de los miembros del Partido Comunista Chino son ingenieros. O sea, porque es un requisito ahorita que como que piden en la política de allá, en donde se busque tener
una ingeniería, tener un conocimiento pues de inteligencia artificial, tener un conocimiento de varias cosas que están pasando en el mundo para que no todos sean abogados y que todo sea tan cuadrado, o sea, que al final de cuentas puedan ser más productivo todo el tema de la política y pues al final de cuentas esto se nota en toda la competitividad que tienen a nivel internacional, ¿no? Que justo escribí una columna la semana pasada que decía, justo hablaba de cómo ahora que el PAN va a decidir todo por encuestas, que ya se pasó a esa visión que tenía Morena en un inicio, ¿no? De las encuestas. Bueno, ellos iniciaron con tómbola y luego fue encuestas para el tema de las listas. Pero yo creo que tienen razón en un sentido, pero luego ya caímos en la política mexicana en mandar al más popular y no al más preparado. Claro. Y eso nos va a costar mucho, porque luego en México también te haces popular por caerte en un río, como Edgar se cae, que fue el primer video de YouTube en su tiempo, o ser la influencer de maquillaje, y que llegas y que puedes ser la gobernadora, ¿no? De un estado, gobernador de un estado, y eso pues no nos va a beneficiar en un mundo donde tenemos que tener gente ya con una visión muy clara y con conocimiento técnico de ciertos temas para no quedarnos atrás, que es justo lo que estás diciendo. Oye, hablando de ese tema, bueno, conectar dos temas, ¿no? Hoy en la mañana, desde ayer o hace unos días se empezó a convocar un paro nacional de transportistas en las carreteras de México. Se empezó a anunciar que iban a estar en 22, 25, tantos estados, etcétera. Y ayer por la tarde sacó un comunicado la Secretaría de Gobernación diciendo no hay ningún motivo, razón para este paro nacional de transportistas, ¿no? Que quieren bloquear carreteras y ciertas cosas por el aumento en los precios de los combustibles, del diésel, etcétera. Este paro, según la Secretaría de Gobernación, pues no tiene ningún sentido, puesto que han mantenido siempre las líneas de comunicación abiertas. Y bueno, y el tema del combustible, y en lo personal también lo creo, es un tema que trasciende al país en muchos sentidos. ¿Tú qué opinas de este paro? Y luego ya le entramos al debate. Creo que, bueno, este paro no es algo nuevo. Lo vimos en diciembre, antes de cerrar el año pasado. En donde casi es la misma reacción, ¿no? En donde los atienden la Secretaría de Gobernación. Es casi el mismo asunto también, que es de transportistas, es de productores. Y pues al final de cuentas parece que es la misma reacción de la Secretaría de Gobernación, en donde dicen que no hace falta que se manifiesten, ¿no? O sea, como que hasta se sorprenden en la carta que enviaron ayer de que, caray, o sea, no hacía falta que se manifestaran porque ahorita pues no tienen ningún motivo, pero denle, o sea, como que están en su derecho. Y la neta, a mí el fondo es lo que se me hace peligroso, o sea, porque al final de cuentas es un paro nacional de más de 25 estados, bloqueos que iniciaron desde las 7 de la mañana en algunas carreteras claves del país, y al final de cuentas parece que la carta como que nos dan a entender de que estos paros son más por capricho, más allá de que hubiera un problema real, y no reconocer eso a mí se me hace peligroso. ¿Y tú crees que hay un problema real? Sí, claro. A ver, en el tema de los productores del tema del campo, pues aquí en Chihuahua lo vivimos mucho, ¿no? El paro es por el alza de los precios a los combustibles, el de hoy. Unos de transportistas y otros de productores. O sea, pero que se pusieron de acuerdo. Ajá. O sea, bueno, no sé si se pusieron de acuerdo estando en el mismo lugar estratégico como tal, pero lo que sí es una realidad es de que es un paro de transportistas y de productores del campo. O sea, los productores del campo, ¿qué piden? Pues obviamente que las condiciones que se están dando, pues nos dejan una completa descompetencia en frente de Estados Unidos, en donde el presupuesto del campo pasó de 128,000 millones a cerca de 70,000 millones, o sea, una reducción de casi 40%, en donde nosotros preferimos con el tema del maíz la importación antes de consumirlo aquí local. O sea, son muchas condiciones en donde se nos está dando el mensaje claro que el campo deja de ser prioridad, ¿no? ¿Y qué dicen los transportistas? O sea, dicen que transportar mercancía en México hoy implica pues robos, extorsión, secuestros, homicidios, literalmente lo que siempre ha pasado, ¿no? Pero que antes, cuando se robaban 7 u 8 camiones al día en el 2023, pues ahora, después del 2024, subió a 35 por día, o sea... después subió en el gobierno de López Obrador 35, perdóname, retiro el dato, y hoy estamos cerca de 70 robos a camiones diarios. O sea, ahorita, por eso mi reacción legítima a lo que dice la Secretaría de Gobernación, en donde dice, pues, no sé por qué se están manifestando si ahorita todo está bien, así que pues se me hace una completa ridiculez que digan que no está pasando nada cuando está no es que no esté todo pasando muy nada, fuerte, ¿no? Lo que mencionaba el comunicado es que las líneas de comunicación, o sea, las mesas de comunicación están abiertas y en teoría haces un paro para que el gobierno te voltee a ver
Y si tienes la línea directa con quien tienes que negociar, ¿por qué no vienes con tu queja antes de afectar la economía del país? Porque literalmente cerrar una carretera afecta la economía de todo el país. O sea, no es que qué bueno que se manifiesten para un tema que es real, ¿no? El tema de la delincuencia, qué bueno. Pero eso sucede cuando no te pela el gobierno. Claro. Si tienes la línea, ¿para qué afectar? Creo que las formas... A eso creo que, en ese sentido, creo que ve el comunicado. O sea, por el tema de los productores, a ver, ¿quién está negociando? Otra vez Yaco, perdón. O sea, al final de cuentas... No, pero este es a nivel nacional. No. El vato pues también tiene sus influencias a nivel nacional y ahorita es el que tiene la negociación. Y no quiero demeritar ninguna causa de ninguna persona ni nada y no lo quiero hacer personal. ¿Es panista? No. Pero llegó por el PAN a la No, Cámara. según yo llegó con Morena a la Diputación. ¿Sí? No tengo el dato exacto, no tengo el dato exacto, pero lo que sí entiendo es de que tiene una buena comunicación con el gobierno federal, tanto de este sexenio y el pasado. Del PT. Bueno, y es que ya no son de la Cuarta Transformación el PT, así que ya no son el mismo. Bueno, a lo que voy es de que es el tema de la forma, ¿no? ¿Quiénes son los agentes que están negociando? O sea, al final de cuentas, lo vimos el capítulo en diciembre, o sea, al final de cuentas eran pocas los agentes o los agentes que estaban más cercanos al poder, los que tenían esa maniobra de decisión o de negociación, los que se podían acercar a Ricardo Monreal con el tema de la ley de aguas, los que podían parar el tema de las manifestaciones. Pero a mí lo que me preocupa, o sea, al final de cuentas, te digo de nuevo, es la reacción del gobierno. En diciembre, la propia Rosa Isela Rodríguez, la secretaria de Gobernación, en un momento de desesperación en una audiencia pública tuvo que decir de que ellos simplemente estaban apoyando a la oposición, ¿no? Son ese tipo de comentarios incendiarios en donde cuando ya no se tienen soluciones, pues tienen que recurrir a la infamia o a la crítica, ¿no? Ahora, el motivo principal de este paro nacional, que estoy viendo que no, como tal, no hay paro de momento, ¿eh? Okay. O sea, es que ayer se empezaron a rajar muchas organizaciones porque, neta, el tema del combustible no es un tema que el país pueda resolver. Al contrario, ahorita el diésel ya tiene el 81% de subsidio. Debido a la guerra, el tema de todo el alza de los combustibles es por la guerra en Irán, que tienen bloqueado el estrecho de Hormuz, que provee el 20% del petróleo en el mundo. Ante una escasez de petróleo, pues empieza a encarecerse los precios. Pues obviamente en la ley de la microeconomía, ante la escasez de un producto, los precios se van hacia arriba y es lo que está pasando a nivel mundial. ¿Cuál es la ventaja de México? Que México ya empezó a producir ya empezaron a producir las refinerías. Lo malo es que las inauguraron hace 6 años, ¿no? Pero acaban de empezar a producir y ya ahorita México produce el 80% de su gasolina, de la que tenemos aquí. Ahora, el diésel y otros derivados todavía importamos muchísimo y ahorita el precio del diésel está caro. El gobierno ya ha ido aumentando las últimas 3-4 semanas el subsidio al nivel de un 81% en diésel y alrededor de un 30% en la gasolina magna. La premium hasta hoy lo empezaron a subsidiar un poco más porque no han podido controlar los precios. Ahora, esto no es un tema local, no es un tema que en México no podamos controlar los precios. Es a nivel internacional, al grado que Italia está a días de quedarse sin luz. Literal, sin energía eléctrica por el bloqueo del estrecho de Hormuz. Entonces, dentro del mal panorama internacional, México no está tan mal en ese sentido. Ahora, pues, ¿cómo le explicas eso al tráiler que va y carga su tanque y que cada vez es mucho más caro, ¿no? Ese es el tema y es el dilema. Porque pues a veces queremos que el gobierno resuelva todo, pero no entendemos que estamos interconectados en este planeta. Sí, claro. O sea, bueno, creo que, o sea, el tema del paro creo que son distintos motivos. Ahorita lo mencionamos, creo uno es el campo, otro es el tema de la inseguridad en las vías carreteras. Y el último, pues el tema del combustible, que relativamente también estoy de acuerdo contigo. O sea, ahorita más allá de la guerra que se tiene en Medio Oriente y la guerra que se pudo haber generado no guerra, más bien la intervención que tuvo Estados Unidos en Venezuela, ahorita el bloqueo que está teniendo con Cuba, es una guerra completamente
comercial, ¿no? O sea, estratégica, en donde está debilitando muchos países. Ahorita tú mencionaste a Italia, a muchos países en España. Es que Italia fue la que ya Meloni salió a dar una declaración diciendo, oigan, estamos a nada de valer madre como país. Y lo hemos platicado de que muchas veces, por ejemplo, Rusia, ¿cuántas veces no ha condicionado a la Unión Europea cerrando varios pasos de gases? El gasoducto, el Nord Stream se llama, que había 2, ya nomás les queda 1. O sea, al final de cuentas es una guerra de poder en donde al final de cuentas, y lo ha platicado muy bien el primer ministro de Canadá en su discurso, que yo siempre lo recuerdo, ¿no? Pero que al final de cuentas es, si tú no estás en la mesa, estás en el menú. Y parece ser de que ahorita las grandes potencias se andan peleando el todo por el todo, o sea, muy silencioso China, pero sigue interviniendo en el tema de Irán, y que al final de cuentas es un tema completamente, principalmente de petróleo, ¿no? Y después el tema de exportaciones y a ver quién puede comercializar mejor, y ahorita con el tema del diésel, que es algo también bien complejo, pues al final de cuentas suena irónico, pero pues a través de la guerra pues también salen beneficiados muchos países de Europa. Así que es algo muy complejo hablándolo de una manera muy cruda, ¿no? O sea, pero los países ejemplo, armamentistas... Ya lo que no estamos viendo es que nosotros pensamos en el diésel como el combustible que mueve los trailers, los camiones, la gasolina que mueve los vehículos. Pero el petróleo, del petróleo también sale el gas natural, o sea, la extracción del petróleo sale el gas natural, hay pozos específicos de gas natural también, pero de gas natural es de donde se mueven las plantas de ciclo combinado, es el combustible necesario para que esas plantas generen electricidad. Eso es el riesgo que estamos viendo. Y del estrecho de Hormuz no solo pasa petróleo, pasa gas natural, gas licuado, gas en muchos sentidos, que son los que le dan energía a los países. Es un tema bien cañón, o sea, es un tema muy grande, muy problemático, que ha causado una inflación a nivel internacional, que estamos viendo aquí en México ciertas repercusiones sobre esto, pero que tiene incluso muy preocupado a Estados Unidos. Trump puso en estos 2-3 días unos tweets que marcan una desesperación, yo creo que bastante grande, en el sentido de que dice, les puso malditos locos, abran el estrecho de Hormuz o Alá los va, o sea, empezó a meter religión con la ofensa, con los voy a deshacer en 2 minutos. Incluso ¿no? Es muy curioso que ponga esos tweets tan, bueno, pues obviamente siempre son violentos sus comentarios, pero como que últimamente son más, y mucha gente teoriza, porque ayer salieron varias noticias, no sé si eran fakes o no, de que el presidente estaba hospitalizado, ¿no? O sea, ¿en qué contexto se da todo este tema, tanto de la guerra, con el tema de su salud, y que también al final de cuentas es el tema del estrecho Hormuz? No lo digo como teoría conspirativa, pero que choca mucho con un proyecto que se llama Ben Gurion, en donde buscan como que reemplazar, o sea, donde se encuentra el estrecho de Gaza, tener una alternativa comercial para que pueda existir un paso de transferencia de valores, especialmente de combustibles, en donde por eso Israel está tan interesado en debilitar el tema del Irán con el tema del combustible, y al final de cuentas tener a Palestina como un punto estratégico para que pueda servir como esa transferencia de valores, ¿no? Y justamente es el estrecho Hormuz. Al final de cuentas es depender menos de Rusia, es depender menos de China, y al final depender menos de los combustibles de Medio Oriente. Oye, y algo que es que la gran foto es lo que necesitamos ver. Y eso muchas veces sobre todo la gente más derecha, digamos los panistas, ¿no? Gente más hacia ese lado ideológico, siempre quieren que apoyemos en todo Estados Unidos, ¿no? Claro, y hace poquito... Occidente en general. Pero me refiero, por ejemplo, cuando no fue la presidenta esto del escudo de la América Latina. El escudo de las Américas. ¿Qué dices tú? Qué bueno que no fue. Y había gente criticando de cómo no está ahí la presidenta, ¿no? En esto... Creo que sí debió de haber ido un representante. O sea, no la presidenta como tal, pero un representante sí. ¿Cómo? Por la conexión geopolítica. O sea, pero al final a ver, de cuentas son vecinos. Justo a eso voy. Gracias a que México ha sido neutral, realmente neutral, los barcos mexicanos pueden pasar por el estrecho de Hormuz. Fíjate que, bueno, me gusta... Literal, o sea, Irán está dejando pasar por el estrecho los barcos con bandera de países neutrales al conflicto. Se me hace muy interesante la posición de neutralidad que mencionas que tiene México, y lo voy a relacionar con el tema de la nueva designación del nuevo canciller, ¿no? O sea, bueno, porque es un chavo joven, es una persona muy allegada, que tiene mucha conexión con Estados Unidos, pero que ahorita en estos días, no sé si viste la noticia, que dio un comunicado muy semejante al que dio la CNDH con el tema del Comité de las Desapariciones Forzadas, ¿no? Donde México sigue negando de que
exista este problema en el país. O sea, en una parte México, su postura sigue siendo... Nosotros estamos en la autodeterminación, no le vamos a hacer caso a esa determinación. No, a lo que quiero pasar es de que México, en el tema de la neutralidad, en una parte con el tema del comité de las desapariciones forzadas, no le hace caso a esta resolución de la ONU cuando pide una neutralidad. ¿Quién es la ONU, güey? Exacto, o sea, es el mismo comunicado que dio en su primera acción como canciller Roberto Velasco. No se puede pedir neutralidad en todos los casos, en este caso autodeterminación de pueblos, que no hay intervención y demás, cuando México no da el ejemplo, cuando la ONU lo señala de que está haciendo un crimen de Estado. No, quiero dar el tema. ¿Pero qué tiene que ver neutralidad en cuestión de quiero dar el tema por visión de país? La nueva política exterior que está teniendo México con esa nueva asignación del canciller. No hay nueva política exterior, lleva 3 días. Güey. No, yo sé, pero es la resolución que dio hace 3 días. Sí, o sea, es la primera acción que se dio. O sea, neutralidad en México no hay, es mi punto, ¿no? Uno, a ver. Ni él redactó ese comunicado porque él acababa de entrar como relaciones exteriores. Todavía ni siquiera es el secretario formalmente. No, yo sé, lo tiene que designar al Senado. No lo autorizó. O sea, apenas ese día cambió, para empezar. 1. 2. No tiene nada que ver un tema de neutralidad en cuestión de la guerra de Irán con un tema de una resolución. Estoy cambiando de tema, Sí, exacto. Porque no tiene una cosa que ver con la otra. Yo estaba hablando que la neutralidad mexicana en el tema internacional, donde yo no me meto con otros países, México solo ayuda cuando hay temas humanitarios, temas de desastre natural, ese tipo de cosas. Es la forma en que México interviene frente al mundo. Esa neutralidad nos está dando una ventaja competitiva en este momento. Claudia Sheinbaum y López Obrador son personas no gratas en Ecuador, ¿eh? O sea, ese discurso de la neutralidad ¿sabes por qué? Y de la no intervención, la verdad, no se las compro completamente. O sea, ¿tú estás a favor de que hayan intervenido una embajada mexicana? No, claro que no. O sea, es que son matices. Obviamente, como tú mencionaste, ¿no? De que parece que hay muchos agentes, especial mexicanos, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, que parece que toman más lado o toman más bandera con ellos, ¿no? Pero lo que me refiero es de que obviamente la política general tiene muchos matices. Que quisieron un presidente matices. Porque fue por eso. No. O sea, doy ese ejemplo. O sea, pero esa es la razón de ese ejemplo. Han intervenido varias veces en la mañanera, dando ese ejemplo en específico en las elecciones en Ecuador y en otros países. También se han dado casos, por ejemplo, el tema del petróleo en Cuba. Ahorita el problema no es la ayuda humanitaria. No es la ayuda humanitaria. El problema son las irregularidades que se han dado dentro de las exportaciones. La palabra con el petróleo. Intervenir es muy diferente. Totalmente Ecuador sí intervino en la embajada mexicana. Oye, y nunca lo defendí. ¿México ha intervenido en Ecuador? No, la presidenta ha utilizado en muchas ocasiones y López Obrador en la política exterior en momentos de elecciones se han intervenido mezclándose, diciendo que están a favor de otro candidato. No, eso sí no me lo puedes negar para nada. Pero que tiene que ver una cosa con la otra. No, la neutralidad. O sea, México ahorita no tiene neutralidad en ningún sentido, para nada. O sea, es completamente parcial y tú lo sabemos. El escudo de las Américas, y te lo acepto y tú también lo tienes que aceptar. Por ejemplo, a ver, México, es un tema de club de los países de derecha. México, con el tema de Maduro, cuando la elección, ¿México no reconoció a Maduro? No intervino. No lo reconoció. No. Fue de los pocos países que no reconoció la elección donde Maduro quedó. No, nunca dijo eso. López Obrador nunca sostuvo eso. México fue de los países que exigió las actas y no reconoció la victoria. Nunca sostuvo eso. Investígalo en el corte. Vamos a un corte y volvemos rápidamente a Ideas Claras. Ideas Claras es el espacio de diálogo sensato, donde las ideas se contrastan y aterrizan. Aquí sabemos que tener un juicio político no es tener partido. El análisis aún no termina. Vamos a un corte y volvemos con Amina Enchondo y su interesante análisis. Dicen que los mexicanos estamos divididos, pero si lo piensas, la gran mayoría estamos del mismo lado. La mayoría estamos del lado de la educación, del salario digno, de que la salud sea un derecho, no un privilegio, de que nadie le falte un plato, del lado de la justicia, el bienestar y la soberanía, del lado de los que están del otro lado, pero nunca se fueron, del lado de la dignidad del pueblo. ¿Y tú? ¿De qué lado estás? Morena, la esperanza de México. En la Cámara de Diputados dimos un paso histórico en favor. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación.
Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Antena 102.5 FM, tu estación de radio líder en Chihuahua, te ofrece las últimas noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos y una gran variedad de música para todos los gustos. Conéctate con lo que sucede en tu ciudad, tu país y el mundo. Sintoniza Antena 102.5 FM. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información y entretenimiento del estado de Chihuahua. Radio, televisión, revista impresa, página web y redes sociales. Somos la mejor manera de posicionar tu marca con el público. Tu negocio está en buenas manos. Llámanos al 614-432-3000. GRD Multimedia. Para mantenerte bien informado, sintoniza Antena TV, tu canal de televisión líder en Chihuahua. Te conecta con lo que sucede en tu ciudad, el país y el mundo. Noticias locales, nacionales e internacionales, eventos culturales y deportivos. Sintoniza Antena TV, siempre contigo, brindándote la mejor programación. Somos GRD Multimedia, el grupo más completo de información. Inicia desde hoy. Estamos de regreso en Ideas Claras con Amina Enchondo. Sí, estamos aquí peleando, seguimos peleando, entre el Bati y yo, Alejandro Batista, porque dice Bati que la coordinación es muy mala ahorita con Estados Unidos. Yo estoy diciendo que yo creo que nunca se había coordinado tanto el país con Estados Unidos para muchísimos temas. Es el menos afectado. Es el país menos afectado del mundo con todo lo que está haciendo Estados Unidos. Eso te habla de que hay una buena intercomunicación, al menos, entre México y Estados Unidos. No, claro. Y te voy a poner varios ejemplos. Primero, Trump decía que iba a deshacer el TEMEC, ¿no? Antes de entrar. Luego dijo, sí lo vamos a mantener. Puso los aranceles y respetó el Tratado de Libre Comercio. Luego dijo, ya una vez pasado eso, dijo, no nos importa el Tratado de Libre Comercio. Hoy ya están las mesas de negociación, sí, claro, para el nuevo Tratado de Libre Comercio. Por primera vez en la historia se logró que Estados Unidos reconociera que está enviando armas a México, sí, para el narcotráfico, el 80% de las armas. Eso nunca lo había reconocido Estados Unidos. Es el país menos afectado en el mundo. Eso habla de una muy buena coordinación en muchos sentidos. O sea, pero que me digas, la mejor coordinación en toda la historia. En la historia yo creo que sí. Estamos viviendo una crisis en temas de exportación muy dura con el tema del acero, por el tema de los caprichos del presidente. Es que no Chihuahua con el tema del ganado. Una buena coordinación no implica que se haga todo lo que tú quieres. No, claro. O sea, estamos hablando de que ante una posición de Estados Unidos que, hemos cedido mucho, que está madreando incluso a sus aliados más importantes en la historia, como es Inglaterra, como es Francia, etcétera, ha sido agresivo con todos. Dentro de eso, hemos logrado avanzar en muchas cosas. Hemos sido de los menos afectados, pero que porque México ha cedido mucho también. O sea, lo doy con otro que no te queda otro claro de un ejemplo nacional que yo creo que tuvo que repercutir mucho en Estados Unidos. La destitución de Rafael Marín Molinedo, que es el de la Agencia de Aduanas. Ay, no tengo idea. Cuando se dio la designación de Roberto Velasco como canciller, creo, a pesar de que creo que es muy frágil la relación, que él ha estado siempre presente, es joven, es una de las personas que estuvo muy cerca de la Cancillería de Marcelo Ebrard, que tiene muy buena relación con él y que al final de cuentas... Es que ha sido subsecretario para América del Norte desde el sexenio pasado. Claro, y el vato ha estado escalando y ha sido muy habilidoso y realmente yo de manera personal, yo reconozco mucho esa decisión, pero a la par, cuando se designó a Roberto Velasco, también se destituyó al director de la Agencia Nacional de Aduanas, que es Rafael Marín Molinedo. Esta persona, incluso, si no me equivoco... Pero lo habían destituido hace como 8 meses. No, fue la semana pasada. Entonces fue el segundo. Sí. Porque el primero lo destituyeron después del tema del huachicol fiscal. No. Rafael Marín Molinedo, si no me equivoco, es el que estuvo después de Horacio Duarte. O sea, pero sí está desde que estuvo López Obrador. ¿Horacio Duarte era el de aduanas cuando el huachicol fiscal? No,
Bueno, están los dos. O sea, haz de cuenta que en el 2024, 2023 es cuando se dio ese tipo de dos cosas. A lo que voy con esto... No puede haber dos, espérate, no puede haber dos. O estaba uno o estaba otro. A lo que voy con esto es de que Rafael Marín Molinero, que es el que acaban de quitar, es el que ha estado muy señalado con el tema del huachicol fiscal. Y que la lo presidenta... quitaron hace meses. No. Fue la semana pasada, lo puedes Pero investigar. al del huachicol fiscal lo quitaron hace meses. Lo puedes investigar. Con el tema Tal vez de habrán Veracruz, puesto a un interino y habrán nombrado a otro. Rafael Marinero estuvo tanto en el sexenio de López Obrador y estuvo en el sexenio de Claudia Sheinbaum. Y ahorita uno de los problemas más complejos es de que obviamente está el tema del huachicol fiscal, en donde estaban involucrados muchos agentes de la Marina, estuvieron involucrados muchos empresarios de Estados Unidos, en donde se transportaba de manera ilegal todo el tema del petróleo y que al final de cuentas incluso el evitaban gobierno de Estados impuestos. Unidos había gente sí, involucrada. claro. Porque un barco de ese tamaño lo no blanqueaba sale con sin- la facturación, justamente. O sea, es un problema que involucra a los dos países, pero que es muy complejo el tema de cómo lo destituyen la misma semana pasada cuando la mayoría estamos de vacaciones y que al final de cuentas esto pasa por aduanas, pasa por Hacienda, pasa por controles del Estado y la presidenta dice que simplemente es una decisión personal para irse de delegado de gobernación en Yucatán, si no me equivoco. Así que hay omisiones graves, hay muchas complicidades y son de los mayores retos que ahorita se tienen en la coordinación con Estados Unidos por lo mismo. Porque recordemos que el tema del huachicol fiscal se empezaron a dar las 14 detenciones a los secretarios a los que formaban parte de la Marina justo después, una semana después de la visita de Marco Rubio a México. Así que obviamente es una situación muy compleja, es una situación muy delicada, pero que México está siendo al menos afectado, pero porque ha cedido muchas cosas. Y ahorita platicamos en el corte como una de la atención de los mayores capos en el país, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver eso con...? Que son parte de las concesiones que está dando el país, O sea, para todo- quedar bien justamente para el tema comercial, Es con que el tema todo de migración. todo depende como lo quieran ver. O sea, hay gente que dice, todo lo que hace Claudia lo hace porque Trump le dice... No por estoy diciendo favor, eso, o sea, no estoy por diciendo eso. favor. Incluso creo que hasta suena... A mí se o me sea, hace increíblemente malinchista la gente que dice que detuvieron al Mencho porque Estados Unidos lo ordenó, ¿no? Y que fue Estados Unidos el que hizo todo. Hay muchas cosas... Incluso los que han declarado eso ya ni siquiera trabajan con el presidente Trump, ¿no? Ahí tenemos a Pam Bondi y además que Trump ha destituido a muchos de sus más cercanos colaboradores que son justamente los que más saña tenían con México, ¿no? Si te has fijado. O sea, Marco Rubio nunca ha hecho ninguna declaración contra México de la magnitud que hacía Pam Bondi y la secretaria de Seguridad, Chris Noem, que ya tampoco está. O sea, las dos personas que más saña tenían contra México ya no están en el gabinete del presidente el Trump. director de investigación de las aduanas, que hace unos meses fue retirado, fue porque le quitaron la visa. Dice la presidenta de que fue por otras razones, pero lo que voy es de que le quitaron la visa por el tema del huachicol Pero no, pues, fiscal. no destituyes a alguien porque le quitan la visa. No. O sea, es que pero me también refiero que la es causa- porque hay investigaciones de por medio, es ¿sabes? como lo quieras O sea, ver. La causa siempre va a ser como, un panista va a decir, es porque Estados No, Unidos no. hizo eso. Un morenista va a decir, es porque y la te digo presidenta por qué está se haciendo teoriza, porque hay justicia. falta de transparencia, o sea, porque hay tanta corrupción que también Estados Unidos está involucrado, pero que ahorita realmente el que ha expuesto el tema del huachicol fiscal, y puede sonar malinchista o lo que sea, pero realmente es Estados Unidos. ¿Y ellos expusieron el tema del huachicol fiscal? No, ¿crees Eso que, acabas de decir. ¿crees que fue coincidencia de que después de una visita de Marco Rubio, es el tema de corrupción más importante en la historia de México, así de sencillo? Sí, estoy más de acuerdo, de estoy de 600 acuerdo. mil millones de pesos. Lo que de sí- manera fortuita, que el Lo que gobierno sí- tú no te diga. Lo que sí es que los funcionarios que estaban ahí en ese momento, ya ninguno de esos funcionarios está y sí hay investigaciones contra ellos. Claro, y eso lo reconozco, eso lo Exacto, reconozco. Eso es algo que tenemos que ver. Y el tema de, volviendo, porque ya nos fuimos mucho más allá, la coordinación entre México y Estados Unidos, yo creo que en este momento, es más, yo creo que no ha habido una presidenta que más llamadas haya tenido con el presidente. Ay, pero eso no es un logro, o sea, realmente, o sea, Estados Unidos vive un momento en donde ¿Cómo es que no va a ser un logro que te comunica el presidente cada No, que... no, claro, o sea, pero yo no lo comparto, o sea, como si cuando el gobierno Morena dice, tuvimos tantas llamadas, es por un ¿Coordinación es éxito, comunicación es por o la no? coordinación. Sí, claro, pero no porque se haga de manera fortuita donde estemos nosotros en las condiciones de decir, nosotros estamos en muy buenas condiciones para hacer este tipo de negociaciones a fin de que nos vaya bien a todos. No, porque han sido presiones y han sido ataques violentos de Estados Unidos, tanto con nosotros y muchos países del O sea, mundo. ¿tú no crees que Son se ha llamadas hecho- necesarias, no porque digan por el gusto, voy a hacer llamadas con Donald Trump para que nos vaya bien. Claro. No, obviamente no, Obviamente. porque tenemos la espada en el cuello. Obviamente, pero que si que te conteste el teléfono del presidente cada que lo necesitas,
no es cualquier cosa. No, claro. O sea, eso no pasaba en otros sexenios. Pero tampoco es un logro, o sea, tampoco para que digas, no, uy, estoy hablando de la coordinación. No, claro. Yo digo que no ha habido más coordinación en la historia entre México y Estados Unidos que ahora. Que eso implique que hemos sido afectados en ciertos temas, claro, porque Estados Unidos así lo está haciendo. Por eso somos el país, si lo quieres ver como el más beneficiado con lo que está pasando o el menos perjudicado. Claro. Si eres panista, morenista, lo verás de diferentes perspectivas. Pero de que está pasando eso, está pasando. Claro. Y eso es algo positivo. A ver, hay temas que no se han resuelto. La exportación de ganado, como tema principal, el tema del agua, que también se resolvió. ¿No te acuerdas que dijeron? Ah, caray, que se resolvió, cedimos. O sea, ahorita el sector productivo con el tema del campo, la verdad está haciendo... Parece que el gobierno de México quiere desaparecer el tema del campo para beneficiar a Estados Unidos. No, sí. Es que esos discursos son muy electoreros. Hay un tratado de aguas internacionales donde México llevaba más de 8 años sin entregar agua a Estados Unidos. Porque estábamos en una crisis de sequía fuertísima. De repente, el año pasado llovió, las presas tuvieron un nivel y fue cuando Estados Unidos empezó a exigir y dijo, oigan, páguenme agua que no me han pagado. Pero en la cláusula dice que cuando hay crisis de condiciones climáticas sí, pero había presas a ciertos niveles. Claro. Entonces se podía pagar en ese momento. El año pasado se pudo pagar algo que ya debíamos. Ahora, el tweet, cuando salió la declaración, era... Si México no paga para mañana el tema del agua, aranceles a no sé qué madres, ¿no? Eso fue lo que declaró. Se dejó de escuchar totalmente. Oye, ¿por qué? Porque hubo una llamada, justo. Se creó una nueva ley general de aguas en donde, no lo digo teorizando, o sea, parece que se hizo para que tuviera una mayor centralización del uso de las aguas, México, para poder beneficiar a Estados Unidos. El agua es un recurso de la nación. Pero, desgraciadamente, ahorita los que están más afectados es el tema de los productores porque ahorita no se le está dando el apoyo. A ver, son temas totalmente diferentes. Que se relacionan. Sí, o sea, el sector productivo está batallando justamente por esa mala relación. Yo sé, pero hay que ser mucho más... digamos, en datos más allá del tema político, porque yo me puedo ir también a decir, no, es que el gobierno está matando a los agricultores. No, creo que no, o sea... Y no es el chiste. Y es que hay mucha volatilidad en el tema con Estados Unidos. Eso es el discurso político chafa, lo que voy. Hay que analizar las cosas más a fondo. El Tratado de Aguas Internacionales que se firmó en los 50s por México y Estados Unidos, ese tratado es mucho más beneficioso para México. Si ese tratado, sí, México tiene mucho más beneficio en ese sentido por la forma hídrica que tiene el país, donde las aguas caen hacia México y luego vuelven a, no subir, pues, pero llegan a la parte de Texas, sur de Texas. El punto es que no nos convenía que ese tratado se deshiciera. Y parte se había incumplido ese tratado porque llevábamos una crisis hídrica de varios lustros. El tema es que ahora hubo una comunicación de decir, a ver, está pasando esto, nos puso tweet de que si para mañana no pagan, nos ponen los aranceles. No hubo tal cosa porque hubo comunicación y se llegó a un común acuerdo. Ojo, tenemos que entregar agua. Oye, no hay agua, pero hay un tratado. No, yo sé. Que tienes que cumplir. Y tú sabes, tú eres abogado. Sí. Tú sabes que un tratado está por arriba incluso de la Pero Constitución. hay una propia cláusula en donde se menciona cuando hay crisis todavía de condiciones climatológicas pero el año no se puede pasado entregar. no la hubo. Y tenemos que reconocer ¿Sí sabías que Chihuahua salió de la sequía el año pasado? Es que Chihuahua, así se mide. La propia presidenta reconoció de que el estado de Chihuahua iba a ser de los mayores afectados, por no decir el mayor afectado, con el tema del tratado del agua todavía. No es porque el estado sea, o sea, no es por decir, es que en Chihuahua gobierna el PAN, nos va a afectar más. Claro. No, es por la situación de la orografía. Yo como chihuahuense puedo decir que se pudo maniobrar mejor para que con los estados fronterizos se pudiera entregar una parte más equitativa, una parte mucho más paritaria a fin de que Chihuahua fuera menos afectado con este tema cuando somos de los mayores exportadores de Estados Unidos. En el trimestre pasado, ¿pero eso qué tiene que ver Chihuahua fue de los mayores exportadores. A lo que voy es, no se le está dando las condiciones y es más, está siendo los más afectados, y lo digo como chihuahuense también, o sea, por esta mala relación y esta mala coordinación que se ha tenido, por ejemplo, en el Tratado de Agua. O sea, son muchas declaraciones en donde no podemos dar por fortuito de que se está teniendo la mejor relación con Estados Unidos cuando, por ejemplo, con el tema de la seguridad, el presidente ha dicho que la presidenta es extraordinaria, que tiene muy linda voz y demás, pero que sigue gobernando los cárteles en México. Eso nos habla de una muy buena relación, es porque tenemos la espada entre la pared, literalmente. O sea, hay muchas cosas de que más allá de una buena amistad, hay muy buena amistad, o sea, más bien estamos nosotros concediendo demasiado a fin de que pues, realmente no nos vaya peor. Pero no estás viendo la gran foto, güey. ¿Cuál foto? O sea, realmente, a ver, y te lo reconozco aquí. La gran foto es... México ha sido habilidoso, pero ha sido el menos afectado. Donald Trump sale y dice,
el Tratado de Libre Comercio no sirve para nada. Claro, y dice muchas cosas. Exacto. Al minuto siguiente, tienes gente negociando el Tratado de Libre Comercio. Pero porque nosotros estamos entre la espada y la pared, o sea, no lo hacemos por gusto, o sea... Eso no lo hace porque México... No, claro que no. Para que la negociación mandan a alguien. O sea, y no lo digo... Y justamente me estás dando entonces la razón de que no es la mejor coordinación de toda la historia de México y Estados Unidos, porque estamos entre la espada y la pared, y eso no es un logro que presumir, la verdad. No estoy presumiendo nada, yo estoy diciendo que sí es la mejor coordinación, porque si lo quieres ver como que estamos entre la espada y la pared... Hay más comunicación que creo antes. Que, y ahí sí te lo concedo, creo que ha sido muy habilidoso la Secretaría de Relaciones Exteriores, tanto con Marcelo Ebrard, con Juan Ramón de la Fuente. No, claro que sí, también la presidenta en temas internacionales, en algunos casos, ha sido muy habilidosa. Es muy importante reconocer los logros, güey. O sea, por ejemplo, Roberto Velasco, que fue el subsecretario de América del Norte, ha sido de los funcionarios que ha sido tan exitoso que ahorita pues ocupa la posición en la que está, ¿no? Para otros casos en América Latina, por ejemplo, el tema de Ecuador, ahorita estamos hablando en el corte, en donde yo discrepo completamente. Creo que ahorita, bueno, y para tanto cerrar este tema de Roberto Velasco, creo que ha sido de los más habilidosos, creo que hemos sido el menos afectado, pero aún así yo no reconozco que sea la mejor coordinación mientras estamos nosotros en la espada y la pared, y más allá de una negociación entre pares, nosotros estamos cediendo más entre los caprichos que realmente se ha hecho a nivel internacional, pero que no es un logro que se da a reconocer como tal, ¿sabes? Es que, a ver, evidentemente, no estás al tú por tú con Estados Unidos por el propio tamaño. No, claro. Evidentemente, dentro de esa perspectiva, hay una gran coordinación, porque, oye, me estás obligando a llamarte todos los días, sí, pero en la historia había habido tantas negociaciones, en la historia había habido una mesa de seguridad en conjunto binacional, una mesa de comercio en conjunto binacional, una mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio en conjunto, cuando el presidente está diciendo, yo no lo quiero, pero sí te mando a negociar. Y ha habido más llamadas entre ambos presidentes en la historia. Eso habla de una buena coordinación. En muchas ocasiones el Senado ha pedido un tratado de seguridad nacional. O sea, como hay un tratado de comercial, como se tiene con el TEMEC, hay muchas ocasiones en donde se ha pedido un tratado de seguridad nacional, pero se mete mucho el tema de ideología de que no, es simplemente para un tema de intervención y demás. ¿Tú estás a favor de que el ejército de Estados Unidos entrara a México? Claro que no, claro que no. ¿Qué mexicano va a estar? O sea, ¿qué dice arriba del Senado? ¿Qué mexicano va a estar? Te los menciono. Oye, pero al final de cuentas... No, claro que no. A ver, Lili Telles, y te lo reconozco. Qué malos comentarios. De panistas. Y desgraciados. Qué tristes. A ver, yo soy panista y te lo reconozco. Muy malos. Pero no necesariamente voy a ordenar o voy a coordinarme o voy a estar de acuerdo con muchos comentarios que digan mucha gente en la política, ya ellos, pero algo que sí te puedo reconocer y es una respuesta institucional desde el propio partido, o sea, estaríamos locos reconocer que hay una intervención de otro país y tú sabes que de otro país en el nuestro, tú sabes ¿no? Que sería lo primero que pedirías. Pero el Tratado de Seguridad Nacional... No, estoy de acuerdo. No, déjame terminar la idea. O sea, el Tratado de Seguridad Nacional es algo totalmente necesario porque tenemos un problema en conjunto con Estados Unidos. Y no reconocer eso es simplemente ignorar la propia realidad misma, ¿sabes? A ver, ¿y tú crees que Estados Unidos está reconociendo su problema? No, claro, sí lo ha dicho. Ahorita estamos hablando en el corte. Ahorita estamos hablando en el corte de que reconoció que estaba entregando armas al país. Eso no es el problema. No, pero está reconociendo partes. Eso no es el problema. Es una causa. No, claro. Del tema en México. Claro. Estados Unidos ha reconocido que sus niveles de drogadicción son los más grandes del planeta. Que es otra cosa. Estados Unidos ha reconocido algún cártel interno. No, y allá ellos. O sea, yo no estoy siendo portavoz de Estados Unidos. Es que no están reconociendo el problema. Yo estoy diciendo de que hay muchas cosas en la falta de coordinación en donde hace falta, por ejemplo, el Tratado de Seguridad Nacional, en donde propio Morena no ha querido hacer cosas a cambio. Es que ahí te va. Está haciendo cosas para que no nos vaya mal. Déjame hablar. No para que nos vaya bien, ¿sabes? Déjame hablar. Cuando pides un tratado de seguridad, lo primero que es que vas a poner tú y que vas a poner tú. Pero para eso hay una causa. Claro. ¿Cuál es el problema? El narcotráfico. Ok. ¿Cuál es la causa del narcotráfico? El consumo de drogas. Claro. No lo reconoce Estados Unidos. Claro. Segundo, Estados Unidos no reconoce tener ningún cártel en Estados Unidos. O sea, ¿cómo es posible que el país con más drogadicción del mundo no tiene un cártel adentro? ¿Lo reparten duendes o cómo funciona el tema allá, no? Es bien importante reconocer eso para poder tomar acción. Y lo reconoció México. Cuando estuvo el tema del fentanilo, el gobierno de López Obrador en una primera parte lo reconoció. Sí, claro. Es que necesitamos de repartirnos la palabra para que no se escuche mal en radio el hablar al mismo tiempo. El otro punto es, Estados Unidos me estás mandando a mí armas, no has hecho nada, lo reconoció aquí el propio fiscal, ahí sentado donde estás tú diciendo, no se ha disminuido el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México, o sea, no está haciendo tu parte. Y lo primero que pide Estados Unidos a la hora de hacer un tratado de seguridad, ¿qué es? Intervenir. O sea, yo
ayudo con mis fuerzas a combatir el problema. Oye, es que yo porque de argumentos de una parte de una situación no significa que esté completamente de acuerdo con algo que está pasando, ¿sabes? No. No. O sea, a ver, yo con que dé argumentos de ciertas situaciones que se han dado no significa que estoy completamente de acuerdo con una parte, o sea... Pero estás diciendo que estoy completamente no de acuerdo contigo. Por eso. Estoy completamente de acuerdo contigo que al final de cuentas Estados Unidos tiene la misma responsabilidad con México con el tema de armas, con el tema del narcotráfico, con el tema de migración. O sea, con el tema del huachicol fiscal, que totalmente de acuerdo, tanto no lo ha reconocido Estados Unidos y no lo ha reconocido México, pero estamos hablando en aras del bien común o el bien posible que se pueda tener para erradicar ese problema como tal o erradicar las causas, ¿sabes? Que el tema de migración, no sé si se acuerdan cuando las caravanas que llegaban y que venían en los trenes muchísimos y que empezaron a levantar el muro que para protegerse de eso, esas personas entraban por la puerta de Estados Unidos. Esas personas tenían una cita desde el CBP-1 se llamaba en ese entonces para una cita que te dejaban entrar a Estados Unidos con tal de que hubiera una persona ya que te fuera a recibir. O sea, dices una cosa, dices, oye, que México proteja la frontera sur y manden a la Guardia Nacional, que fue lo primero que dijo Trump, manden la Guardia Nacional a la frontera sur para que no suban las caravanas, pero esas caravanas estaban entrando completitas. Claro. Sí, es más, siempre pongo un ejemplo. Si lo que digo no es cierto, Juárez estaría hecho un desastre en este momento si todas las personas que llegaron en las caravanas y en los trenes no hubieran podido cruzar como tal. Y no es así. ¿Por qué? Porque sí entraba esa gente. Claro. Ahora, se hace una chamba bajo un doble discurso. Y eso siempre hay que entenderlo así. El presidente tiene un discurso político en Estados Unidos. El tema son los hechos. O sea, ¿qué es lo que está pasando en la realidad? Claro. Y eso es, como podemos ver, la gran fotografía del momento actual. Sí, nos ha afectado mucho a los Estados Unidos, sí, como ha afectado a todo el planeta en la totalidad, hasta una isla de pingüinos, ¿no? En su momento nos reíamos de eso, pero sus mejores aliados, incluso ahora, son sus personas más ofendidas por lo que ha pasado con su relación. Claro, y pues México vimos la no institución de la fiscal. eso. México no ha tenido esas diferencias. Y es lo que habla de que dentro de la mala política que está haciendo Estados Unidos frente al mundo, la política exterior de Estados Unidos fue la que cambió. No es que haya cambiado una mala relación con México, es que esa nos afectó y México ha hecho la chamba necesaria para que nos afecte lo menos posible. Estoy completamente de acuerdo contigo en muchos comentarios y te lo he reconocido y te lo reconozco tanto aquí, te lo reconozco, o sea, en todos lados. No, y el chiste es también este debate. Pero pues, creo que al final de cuentas, emoción. La política, y creo que se debe manejar así, creo que es una de las cosas que la que nos ha fallado mucho, o sea, que creo que se debe hablar siempre desde el deber ser. O sea, creo que se debe hablar de este tipo de propuestas, conociendo el tema realista, como dice McCartney en su discurso de Canadá, ¿no? Conociendo este tema realista sin ser ingenuos, o sea, pero siendo lo suficientemente idealistas para dar propuestas para que nos puedan ayudar, especialmente para México. O sea, el problema que tenemos es el de narcotráfico, que lo tiene tanto México y Estados Unidos. No hay un reconocimiento al problema, es un reconocimiento, es una falta de acción o es una falta de reconocimiento al problema de ambos países. Pero si no hablamos de un tema de Tratado de Seguridad Nacional, y si no hablamos, por ejemplo, el tema de reconocimiento, ciertas causas que están pasando, como dice Donald Trump, que dice verdades a medias y mentiras completas de que en muchas partes del país el crimen organizado está gobernando, pues obviamente tampoco podemos nosotros avanzar a que se pueda erradicar ese problema poco a poco, ¿sabes? Ese es mi tema, o sea, completamente, y lo digo desde México, o sea, claro. Ya Estados Unidos, o sea, porque posiblemente la corrupción que tenemos aquí la pueden tener ellos o más. ¿Tú sinceramente crees que el gobierno de Claudia Sheinbaum no está haciendo nada por el tema de seguridad? Creo que sí, pero creo que lo está haciendo por una manera condicionada. O sea, es justo lo que hablaba ahorita. Sí. Que hay gente que va a ver como que todo el tema de seguridad es porque Estados Unidos está haciendo cosas y no como un mérito propio del país. Claro. Pero ¿se está haciendo o no se está haciendo? Más allá del por qué. Yo he reconocido, y lo hemos platicado también, o sea, la designación de Omar García Harfuch, la estrategia de seguridad que presentó en el Senado, creo que fue algo bueno. Creo que todavía no rinde los frutos como lo había presentado como tal. Reconozco que la designación de García Harfuch por su tema en la academia y demás. Pero a ver, la pregunta es algo positivo. ¿Crees que el gobierno de Claudia Sheinbaum está haciendo cosas positivas en materia de seguridad? ¿Sí o no? Pero porque ha sido habilidoso por todo el tema que ha tenido pero Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Sí o no? Sí lo ha hecho, pero de manera condicionada. No lo ha hecho de manera real, ¿sabes? ¿Tienes datos exactos para decir que es de manera condicionada? Sí, claro. ¿Te acuerdas en el debate en el 2024 en donde Xochitl le dijo a Claudia: tú tienes a Sergio Carmona, es una de las personas que de los mayores empresarios con el tema del huachicol fiscal, y dijo Claudia: eso es completamente mentira, eso es falso?
¿Eso qué tiene que ver con una condición? A lo que voy es, si se hubiera reconocido desde ese momento, porque Claudia sabía. O sea, la presidenta hace cosas... No te salgas por otro lado. No, la presidenta hace cosas según hasta lo que le conviene en el momento. O sea, porque si hubiera un reconocimiento del problema... Todas las personas de este mundo. No, claro, pero no hay por esa misma falta de transparencia, por el tema de corrupción, se reconoce el problema ya cuando estalla. Estás mezclando muchas cosas. A ver, en el tema de seguridad, ¿tú tienes datos para decir que es todo lo que está pasando es por forma condicionada? A ver, pasamos el tema del Comité de la Desaparición Forzada de la ONU. México lo sigue sin reconocer. O sea, sigue sin reconocer de que hay desapariciones forzadas por el propio Estado mexicano. A ver. La pregunta concreta... concreta... ¿Eso es un avance de seguridad? Vuelvo a repetir la pregunta concreta. ¿Es un avance de seguridad? Vuelvo a repetir la pregunta. Ya reconociste que sí hay un avance en el tema de seguridad del país. Sí, pero de manera forzada. Exacto. ¿Tú tienes datos para decir que lo que se está haciendo en materia de seguridad es condicionado? A ver, es que a mí me encantaría decir de que el gobierno de México... A mí me encantaría decirte en ese espacio que gracias a Morena ha bajado la inseguridad por un tema legítimo a que le vaya bien a mexicanos. Hablo de la presidenta. Pero, o sea, lo podemos señalar a ellos porque al final de cuentas es el partido que está gobernando, ¿no? Háblalo de eso. O sea... A mí no me gusta porque una cosa es la política y otra cosa es la administración pública. No, lo está representando y es el partido en el poder, ¿no? O sea, a mí me encantaría decirte en este espacio que la seguridad ha mejorado gracias ahorita al gobierno de Morena. Desgraciadamente, la seguridad se ha estancado en muchas ocasiones porque hay demasiada corrupción en muchas partes, como el tema del huachicol fiscal, como el tema de las relaciones que tienen algunos ayuntamientos con el narcotráfico para que se permita el traspaso de las drogas y demás. O sea, hay muchas cosas que parece que la presidenta tiene buenas intenciones de corregir, pero hay una cloaca de corrupción tan grande en el gobierno, en el partido, en el gobierno, que parece que ahí hay muchos agentes, como el tema del cártel de la Barredora, donde la presidenta, más allá de sus buenas intenciones, tiene que parar y decir, ¿sabes qué? Mejor no hay que hacerlo, porque va a afectar esos intereses de mi propio partido. Así que es esa dualidad en la que yo no comparto para nada esas decisiones que tiene el gobierno y que pueda decir completamente que la seguridad ha mejorado. Te lo digo que sí, de manera condicionada, pero cuando ve que hay una cloaca de corrupción lo suficientemente alta, para. Y es el problema que tenemos en México. O sea, que todavía estamos condicionados a otros intereses, tanto extranjeros y tanto de los propios delincuentes como tal, que no nos permite erradicar el problema de fondo. O sea, que no se ha avanzado en seguridad. Creo que se ha avanzado en ciertas acciones. Creo que no estamos en el momento ideal. Yo estoy diciendo que estamos en seguridad. Y yo creo que retrocedimos años en el tema del combate a la inseguridad los últimos 6 años del predecesor de Claudia. Pero mi pregunta fue, ¿crees que el gobierno de Claudia ha avanzado en temas de lo reconocido que exacto. Sí, pero de manera condicionada, o sea, de manera completamente condicionada. Es que esa es la visión justo que a mí no me gusta, el tema que creo que es malinchista pensarlo de esa forma. No, creo que decir que es malinchista reconocer lo que ha pasado en la realidad, pues no tiene nada que ver, o sea, son adjetivos que yo no creo que sea condicionado, porque desde antes de que entrara el presidente Trump al gobierno, Claudia ya tenía esa estrategia, ya habían nombrado incluso a Harfuch, ya habían hecho varias detenciones importantes que luego cuando llega el presidente Trump, obviamente hay una presión y obviamente claro. hay mucho más movimiento y lo reconozco, o sea, es que es cierto. Lo que se me hace muy injusto es decir que, o sea, es no aplaudirle al gobierno esto, porque luego, y no me vas a dejar mentir que en el discurso de oposición, nunca le aplaude al gobierno esto, siempre dicen, no, es por culpa de Trump. Y eso se me hace totalmente injusto, porque como un ciudadano, pues yo quiero que le vaya bien al gobierno. Oye, y yo le aplaudo lo que está bien. La exfiscal de Estados Unidos acaba de reconocer de que la detención del Mencho es por Estados Unidos. Ay, ¿le vas a creer? Oye, o sea, es que... a la fiscal que corrieron ayer. Hay que ver las dos partes de la moneda. O sea, es que el problema de la política actual, tanto aquí y en todo el mundo... ¿le vas a creer una declaración a una persona que corrieron ayer? Hay verdades a medias y mentiras completas. O sea, lo doy en ejemplo. Ahorita reconocimos el problema de que se están creando armas en Estados Unidos, de que hay cárteles en Estados Unidos, y totalmente te lo reconozco. Pero a ver, como también... Hay narcotráfico, hay cárteles en México, hay muchas cosas. Se ha utilizado la migración, a palabras de López Obrador, políticamente contra Estados Unidos. O sea, son verdades a medias y mentiras completas lo que está pasando. Espérate. Una declaración de una persona te hace pensar
que lo que pasó del Mencho es todo gracias a Estados Unidos. Oye, es que es inteligencia mediática. O sea, es que hay que tener toda la información. Hay que tener toda la información posible en el momento para tener un criterio y decir qué parte es verdad y qué parte no. Todo se lo atribuyes a Estados Unidos. No, es que te lo estoy diciendo. Hay que tener toda la información completa. O sea, es una falsa dicotomía lo que me estás diciendo, haciéndome esa pregunta de que, yo estoy apoyando a Estados Unidos por eso, yo estoy apoyando a México por otro. El gobierno mexicano aceptó que hubo cooperación. O sea, hay que tener la inteligencia mediática suficiente para tener toda la información en el momento para decir qué es verdad y qué no. Y eso es el criterio de cada quien. El gobierno mexicano aceptó que hubo cooperación. Oye, sí, o sea, y también te lo acepto. Pero ahora que sale Pero es una falsa dicotomía decir de que yo le voy a creer todo lo que dice Estados Unidos cuando es una declaración que dio. Y que ya es una declaración que dio. Y que incluso la corrieron ese día. Oye, eso es otra realidad que es completamente cierta. Pero al final de cuentas son declaraciones que se dan por uno de los altos funcionarios en Estados Unidos en su momento. Sí, que ese mismo día la corrieron, justo. Que al final de cuentas son declaraciones que se dieron. Y al final de cuentas demeritar que su posición o sus declaraciones eran más o eran menos porque la corrieron o no. Yo pues no estoy de acuerdo con tu posición. Yo creo que hubo una cooperación y lo reconoció el gobierno de México, pero yo sí le doy el mérito al ejército mexicano, sí le doy el mérito a la Marina, que con gente, con vidas, ellos fueron y lo agarraron. Y decir que todo lo hizo Estados Unidos o decir que gracias a Estados Unidos pasó esto, se me hace muy, poco, no sé cómo decirlo, pero creo que tenemos que creernos que México y el Estado mexicano tienen la capacidad para hacer estas cosas y reconocer la estrategia Strategy de Estados Unidos para debilitar gobiernos, y reconocer que están haciendo una chamba, que hay cooperación, que tienen ellos más inteligencia, que tienen más sistemas para ciertas cosas. 3 días después del tema del Mencho se dio la reforma electoral. O sea, no es una prioridad el tema de México, el tema de seguridad. Es la reforma política. Y eso es lo que creo yo. Pero bueno, gracias Alejandro Batista por haber venido el día de hoy. Se nos fue muy rápido el programa, pero es interesante este tipo de debates. A mí me encanta hacerlo de esta forma. Y nos vemos el próximo jueves en punto de las 9 de la mañana para un programa más de Ideas Claras. Yo soy Miranchón y les deseo una excelente semana.